Imagina una galaxia que, según todas las leyes conocidas de la astrofísica, no debería existir. Enormes, varias veces más grandes que la Vía Láctea, pero casi invisibles. No brillando con miles de millones de estrellas, sino apenas distinguible, como un fantasma contra el fondo del espacio. Esto no es una teoría ni una hipótesis. Este es un objeto real, Malin 1. Su descubrimiento fue una sorpresa. Durante mucho tiempo, los astrónomos simplemente no podían verlo porque los telescopios buscan objetos brillantes, aquellos que crean contraste contra el fondo oscuro del universo. Malin 1 apenas crea ese contraste. Su luz está distribuida tan débilmente que literalmente se funde con el vacío. Solo gracias a métodos de observación más sensibles a finales del siglo XX fue posible notar el resplandor, apenas perceptible, que resultó ser una de las galaxias espirales más grandes conocidas. Sus dimensiones son asombrosas. Se estima que el diámetro está aproximadamente entre 600 y 650.000 años luz, varias veces el tamaño de nuestra galaxia. Sin embargo, tiene relativamente pocas estrellas. Esto parece contradictorio. Normalmente, cuanto más grande es la galaxia, más materia contiene y más activa es la formación estelar. Aquí todo es diferente, la estructura es enorme, pero está escasamente llena. Para entender por qué esto es extraño, es importante recordar cómo se forman las galaxias. En la base yace materia oscura, una sustancia invisible que crea un marco gravitacional. El gas fluye hacia este marco, se comprime, se calienta y, en última instancia, forma estrellas. Este proceso es lo que hace que las galaxias sean brillantes. Pero en el caso de Malin 1, por alguna razón el gas no completó completamente este viaje. Una razón puede estar en la dinámica de la propia galaxia. Su disco gira de tal manera que la materia no tiene tiempo de comprimirse en regiones densas. Las inestabilidades gravitatorias que normalmente desencadenan la formación estelar se suprimen aquí. Como resultado, el gas permanece difuso y casi nunca se forman nuevas estrellas. Mientras tanto, un enorme halo de materia oscura ayuda a mantener unida una estructura tan enorme, probablemente superando con creces la parte visible de la galaxia en masa. Hay otra posibilidad: en el pasado, Malin 1 experimentó una débil interacción gravitatoria con otra galaxia. No una colisión destructiva, sino un suave estiramiento que aumentaba su tamaño mientras diluía simultáneamente su materia. Tales eventos son difíciles de rastrear miles de millones de años después, pero pueden explicar por qué la estructura resultó tan inusual. La opción más radical, que no ocurriera nada inusual en absoluto. Malin 1 podría haberse formado así al principio. Si es así, esto significa que el universo permite un escenario alternativo de evolución galáctica, no brillante y saturado de estrellas, sino lento, difuso y casi invisible. Y entonces surge una pregunta clave. Si ya se ha descubierto una galaxia así, ¿cuántos objetos similares más permanecen ocultos? Nuestras observaciones están sesgadas hacia estructuras brillantes. Vemos bien lo que brilla, pero apenas nos damos cuenta de lo que apenas emite luz. Esto significa que una parte significativa del universo puede permanecer más allá de nuestra observación directa. Malin 1 cambia el enfoque mismo para entender el cosmos. Demuestra que las estructuras gigantes pueden existir sin brillo, sin cúmulos estelares densos y sin la familiar apariencia visual de una galaxia. Esto no es una excepción a las reglas, sino una indicación de que las propias reglas pueden estar incompletas. Si un observador se encontrara dentro de una galaxia así, no vería la imagen familiar.
no habría disco estelar denso ni banda brillante en el cielo. El espacio parecería casi vacío, con estrellas raras dispersas a lo largo de enormes distancias. Desde un punto de vista observacional, esto parecería más un vacío intergaláctico que parte de un sistema gigante. Esta es precisamente la paradoja principal. Un objeto puede ser colosal en tamaño y masa, pero casi no manifestarse a través de la luz. Esto obliga a reconsiderar el propio principio de visibilidad, como criterio principal de existencia en astronomía. Malin 1 no es solo una galaxia rara. Es una señal de que solo vemos una parte de la imagen real del universo. Y cuanto más estudiamos esos objetos, más claro se vuelve. El cosmos puede estar mucho más oculto de lo que estamos acostumbrados a pensar. Y esto abre un nivel de reflexión aún más profundo. Malin 1 no es solo una anomalía, es como una ventana a un universo oculto. Cada uno de sus enormes discos casi vacíos nos dice que nuestra imagen del cosmos es limitada. Estudiamos lo que brilla, lo que se puede detectar fácilmente, pero enormes matrices de materia, gas difuso, estrellas tenues, todo esto permanece en la sombra. Y esto lo cambia todo: estimaciones de masas galácticas, distribución de la materia en el universo, incluso entender cómo se formaron las grandes estructuras tras el Big Bang. Quizá Malin 1 sea solo la punta del iceberg, y miles, millones de gigantes fantasmales, similares flotan por el espacio, permaneciendo prácticamente invisibles. Los astrónomos continúan buscándolas utilizando cámaras más sensibles, observaciones de larga exposición y procesamiento de imágenes por ordenador. Cada nuevo descubrimiento confirma: el universo sabe cómo crear no solo formas brillantes, sino formas completamente inesperadas. Estructuras donde el espacio está casi vacío y la masa está concentrada no en las estrellas sino en la materia oscura. Y si lo piensas, Malin 1 cambia nuestra percepción de la propia naturaleza de las galaxias. Estamos acostumbrados a espirales brillantes, núcleos densos, colisiones caóticas y estallidos de formación estelar. Aquí hay un silencio gigante. Todo se desarrolla lentamente, casi imperceptiblemente. El tiempo fluye de forma diferente aquí, pasan miles de millones de años, pero la estructura permanece estable, no colapsa, no brilla, no se revela. Esto plantea preguntas que la ciencia aún no está lista para responder con precisión. ¿Cuán completa es nuestra visión del universo? ¿Cuántos más de estos gigantes están ocultos a la vista? ¿Y cómo cambia su existencia nuestra comprensión de la evolución cósmica, la materia oscura en sí misma y el papel de las interacciones entre galaxias? Malin 1 es más que una espiral gigante. Es un recordatorio de que el cosmos es mucho más complejo de lo que pensamos. Y cuanto más lejos miramos, más descubrimos que el universo sabe cómo sorprender, creando lo increíble y casi invisible. Nos enseña no solo a buscar la luz, sino a notar la sombra que proyecta la propia oscuridad. Y si te encontraras dentro de una galaxia así, puede que ni siquiera te dieras cuenta de que estabas en ella. No hay ninguna estructura brillante alrededor. No hay disco visual. Solo estrellas raras y oscuridad interminable. Este es un momento casi filosófico, porque cuestiona la propia idea de lo visible como criterio de existencia. Malin 1 existe. Es enorme. Es enorme. Pero casi no se manifiesta. Y esto plantea una de las preguntas más incómodas en astronomía. ¿Qué más existe, pero sigue sin ser notado? Y esta misma pregunta hace que Malin 1 sea tan intrigante para la ciencia. No es solo un objeto de observación, es un desafío para modelos conocidos.
Si tales gigantes pueden existir sin ser detectados, esto significa que subestimamos la escala y diversidad de galaxias en el universo. Quizá miles de estos objetos simplemente se esconden en los rincones oscuros del espacio, y aún no los hemos encontrado porque apenas brillan. Este descubrimiento también obliga a reconsiderar el papel de la materia oscura. En Malin 1, la masa visible es solo una pequeña parte de la estructura global, el resto está sostenido por una fuerza invisible. Es como un marco que soporta un enorme disco difuso. Y cuantas más galaxias se encuentren, más claro queda que la materia oscura desempeña no solo un papel de apoyo, sino uno central en la formación y preservación de sistemas gigantes. Además, Malin 1 obliga a los astrónomos a pensar en el tiempo y la evolución de las galaxias de nuevas maneras. Aquí casi no hay estallidos de formación estelar, casi no colisiones dramáticas con vecinos. Todo se desarrolla de forma lenta, estable y silenciosa. Es como un museo del cosmos, donde miles de millones de años pasan casi imperceptiblemente y la estructura permanece estable. Y cuanto más estudiamos Malin 1, más claro queda que nuestros métodos de búsqueda de galaxias, orientados hacia objetos brillantes, solo ofrecen una comprensión parcial. Esta galaxia nos recuerda que en las regiones oscuras y casi vacías del espacio, hay mucho más oculto de lo que vemos. Quizá la parte principal del universo permanece más allá de nuestras observaciones, y aún vemos solo su cáscara brillante. Y esto es lo que hace que Malin 1 no sea solo un objeto científico, sino un símbolo de misterio. Nos enseña a mirar más allá, a buscar lo oculto, a percibir el cosmos no solo a través de la luz sino a través de la oscuridad que forma sus estructuras invisibles. Y cada nuevo paso hacia la comprensión de tales galaxias acerca a la humanidad a una imagen más completa del universo, donde incluso los gigantes casi invisibles tienen su lugar y su importancia. Pero lo más sorprendente es que Malin 1 obliga a reconsiderar no solo los métodos técnicos de observación, sino el propio concepto de lo que consideramos una galaxia típica. Antes de su descubrimiento, la mayoría de los astrónomos construían modelos basados en sistemas brillantes y saturados de estrellas donde la formación activa de estrellas es la norma. Malin 1 muestra que existen caminos alternativos de desarrollo en la naturaleza, tamaños colosales sin formación estelar masiva, enormes discos de espacio casi vacío y distribuciones de gases inusuales. Cada nuevo estudio de esta galaxia nos proporciona aún más información sobre el papel de la materia oscura, la influencia de interacciones raras con galaxias vecinas y cómo las galaxias pueden mantener estabilidad durante miles de millones de años sin eventos dramáticos. Es como un laboratorio viviente, que revela a los científicos escenarios que antes se consideraban imposibles. Y simultáneamente, Malin 1 es una advertencia sobre lo limitada que es nuestra percepción del espacio. Estamos acostumbrados a juzgar el universo por lo que vemos directamente, pero los objetos con bajo brillo superficial permanecen fuera de la vista. Su existencia sugiere que podríamos estar viendo solo la punta del iceberg de la evolución galáctica. ¿Cuántos gigantes ocultos más flotan en las regiones oscuras del espacio? ¿Cuánto de la estructura del universo ni siquiera podemos imaginar todavía? Esta galaxia nos enseña humildad. Nos recuerda que incluso miles de millones de años de investigación y los telescopios más potentes solo revelan una parte de lo que realmente existe. Malin 1 es la prueba de que el cosmos es mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos, y que la verdadera imagen del universo puede resultar mucho más dramática, oscura e intrigante que las brillantes y familiares galaxias espirales y elípticas a las que estamos acostumbrados. Y cuanto más la estudiamos, más preguntas surgen: ¿cómo se formó esta estructura? ¿Qué procesos ralentizaron o suprimieron la formación estelar? Y lo más importante,
Cuantos más de estos gigantes silenciosos están ocultos en las vastas extensiones del universo, permaneciendo casi invisibles pero influyendo en su arquitectura gravitacional y material. Malin 1 no es solo un objeto científico, es una invitación a mirar el cosmos de otra manera, no solo a través de la luz, sino también a través del vacío, la oscuridad y fuerzas invisibles que forman estructuras gigantes que apenas empezamos a sospechar. Y entonces surge otro nivel de comprensión que durante mucho tiempo ha eludido a los astrónomos. La realidad es que galaxias como Malin 1 pueden influir en el espacio circundante mucho más fuerte de lo que parece a primera vista. A pesar de su penumbra, poseen una gravedad enorme. Pueden albergar galaxias satélite, distorsionar el movimiento de gases en el medio intergaláctico y participar en la formación de grandes estructuras cósmicas, la llamada red cósmica. Esto significa que incluso objetos casi invisibles pueden desempeñar un papel clave en la arquitectura del universo. Son como soportes ocultos sobre los que se apoya un sistema enorme. No los vemos directamente, pero su influencia se manifiesta a través del movimiento de otros objetos. Por eso la investigación moderna se centra cada vez más no solo en lo visible, sino en cómo se comporta el espacio circundante. Los astrónomos estudian velocidades de rotación, distorsiones gravitatorias, distribución de gases. Todo esto les permite ver lo que no emite luz. Y aquí Malin 1 se convierte en una especie de referente. Muestra que una galaxia puede ser gigante, estable y, sin embargo, prácticamente no participar en los procesos familiares de la evolución activa. Es como una rama separada del desarrollo, paralela a todos los tipos de galaxias conocidas. Pero hay otro aspecto que lo hace especialmente importante. Tiempo. Aparentemente, Malin 1 hectárea ha existido durante miles de millones de años sin casi ningún cambio. Mientras muchas galaxias atraviesan etapas turbulentas, colisiones, estallidos de formación estelar, núcleos activos, aquí todo sucede de forma diferente. Muy despacio. Casi imperceptiblemente. Esto significa que podemos estar viendo un objeto que ha conservado las condiciones del universo primitivo en una forma más pura. Y si es así, estudiar tales galaxias es una oportunidad para mirar al pasado. No a través de reconstrucciones y modelos, sino directamente, a través de estructuras reales que apenas han cambiado desde su formación. Pero cuanto más entendemos, más fuerte se vuelve la sensación de que Malin 1 no es el límite de la rareza. Porque si la naturaleza permite la existencia de tales objetos, también permite formas aún más inusuales. Quizá haya galaxias aún más difusas. O al contrario, aún más masivo pero completamente oscuro, sin estrellas en absoluto. Objetos que ni siquiera pueden verse con telescopios modernos. Y entonces la pregunta principal no es el que vemos sino que nos estamos perdiendo. Porque cada vez que la tecnología da un paso adelante, el universo parece responder, solo has visto una parte. Malin 1 es un recordatorio de esto. Muestra que el cosmos no tiene que ser brillante para ser significativo. No tiene que ser visible para ejercer influencia. Y no tiene que coincidir con nuestras expectativas para existir. Y quizás lo más importante, cambia la dirección de la búsqueda. Desde observar la luz, hasta buscar estructura. Desde el brillo, hasta la masa. De lo obvio, a lo oculto. Porque es allí, en esta oscuridad casi invisible, donde la mayor parte del universo real puede estar oculta. Y cuanto más los astrónomos empiezan a mirar objetos como Malin 1, más claro se vuelve. Ante nosotros no solo hay una rareza, sino una clave para una nueva categoría de galaxias que antes prácticamente no se tenían en cuenta en los
Modelos cosmológicos. Una de las líneas de la investigación moderna está relacionada con las llamadas galaxias de bajo brillo superficial. Malin 1 es su ejemplo extremo. Pero a medida que avanza la tecnología, se encuentran cada vez más objetos similares, aunque de menor tamaño. Esto significa que la propia idea de galaxias invisibles deja de ser una excepción y gradualmente se está convirtiendo en parte del conjunto general. Los nuevos métodos de observación juegan un papel especialmente importante aquí. La realidad es que detectar tales estructuras directamente es muy difícil. No destacan sobre el fondo del cielo. Por ello, los científicos utilizan señales indirectas, movimiento de gases, efectos gravitatorios, cambios débiles de brillo en grandes áreas de imagen. A veces, hay que sumar datos de decenas de horas de observaciones para ver un contorno de galaxia apenas perceptible. Es como intentar distinguir una sombra en la oscuridad. No el objeto en sí, sino su influencia. Y son precisamente estos métodos los que están empezando a cambiar la astronomía. Surge la comprensión de que el universo puede estar lleno de estructuras que simplemente no notamos. No porque no estén, sino porque brillan demasiado débilmente. Hay otro aspecto importante, la composición química de tales galaxias. Dado que en Malin 1 se produce poca formación estelar, su gas debería contener menos elementos pesados. Esto la convierte en una especie de archivo del universo primitivo, cuando la materia era más primitiva. Estudiando estos sistemas, los científicos pueden comprender mejor cómo era el cosmos en las primeras etapas tras la formación de las primeras galaxias. Además, surge una pregunta sobre el futuro de estos objetos. ¿Seguirá Malin 1 igual de difuso y tranquilo durante miles de millones de años más? ¿O algún día chocará con otra galaxia, desencadenando un violento proceso de formación estelar y cambiando completamente su estructura? Si esto ocurre, veremos un evento muy raro, la transformación de una galaxia invisible en una brillante. Será como el despertar de un gigante que ha estado en reposo durante miles de millones de años. Pero hasta que esto ocurra, Malin 1 permanece casi sin cambios. Y esto la hace especialmente valiosa para la ciencia. Demuestra que la evolución de las galaxias no siempre es dinámica y catástrofe. A veces es cuestión de estabilidad y desarrollo lento. A veces, casi total ausencia de cambios. Y esto contradice la noción intuitiva del universo como un lugar de eventos y colisiones constantes. En realidad, una parte significativa del cosmos puede estar sorprendentemente tranquila. Sin embargo, la consecuencia más fuerte de descubrir tales galaxias es el impacto en la cosmología en su conjunto. Si hay muchos de estos objetos, esto significa que la distribución de la masa en el universo difiere de lo que calculamos. Y esto significa que pueden ser necesarias correcciones en modelos que describen la estructura a gran escala del espacio. Esto también afecta la comprensión de la materia oscura. Quizás sea precisamente en esas galaxias donde su influencia se manifiesta de forma más pura, sin una fuerte interferencia de procesos estelares. Esto convierte a Malin 1 en un laboratorio ideal para estudiar uno de los componentes más misteriosos del universo. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. ¿Por qué se forman tales galaxias? ¿Por qué su estructura sigue estable? ¿Por qué casi no se produce formación estelar en ellas? Y la pregunta principal, ¿son realmente raros? ¿O simplemente hemos empezado a notarlos? Si es lo segundo, esto significa que el universo es mucho menos brillante de lo que estamos acostumbrados a pensar. Puede estar llena de estructuras gigantes pero tenues que forman su cimiento.
Y entonces la imagen familiar del cosmos, espirales brillantes, cúmulos de galaxias brillantes, potentes destellos, se convierte en solo una capa superficial. Y debajo de él se esconde otro universo. Más frío, más difuso y mucho menos perceptible. Y ahí es donde ahora se dirige la mirada de la astronomía moderna. Porque quizá es en esta parte oculta del espacio donde se encuentran las preguntas más fundamentales sobre su naturaleza, origen y futuro. Y a medida que la ciencia da un paso adelante, se vuelve evidente. Para entender verdaderamente objetos como Malin 1, no basta con simplemente observarlos. Las propias herramientas del pensamiento deben cambiarse. Durante mucho tiempo, la astronomía fue una ciencia de la luz. Todo lo que sabíamos sobre el universo se basaba en analizar la radiación, visible, infrarroja, rayos X. Pero Malin 1 obliga a un cambio de énfasis. Muestra que la ausencia de luz también es información. A veces incluso más importante. Por eso, en los últimos años, los métodos que permiten estudiar no la radiación sino la gravedad han ido ganando cada vez más importancia. Por ejemplo, analizar las curvas de rotación de galaxias muestra cómo se distribuye la masa en su interior. En el caso de Malin 1, estas curvas indican una enorme cantidad de materia oscura que literalmente domina todo el sistema. Esto ofrece una oportunidad única. Estudiar la materia oscura en condiciones donde su influencia casi no está enmascarada por procesos activos de formación estelar. En galaxias normales, las estrellas brillantes, los destellos de supernovas y la radiación poderosa complican el panorama. Aquí, es un laboratorio casi ideal. Pero hay otro aspecto, menos evidente. Los límites de la galaxia. En casos normales, podemos determinar más o menos claramente dónde termina una galaxia, dónde termina su luz. Pero Malin 1 casi no tiene ese límite. Su disco es tan difuso que se disuelve gradualmente en el espacio intergaláctico. Esto difumina el propio concepto de galaxia como objeto separado. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde comienza el vacío cósmico? La respuesta resulta no ser tan obvia. Y esto nos devuelve de nuevo a una comprensión más amplia del universo como una estructura continua, no como un conjunto de islas separadas de materia. Además, Malin 1 da motivos para reflexionar sobre el papel del medio ambiente. La mayoría de las galaxias activas se encuentran en regiones densas donde las interacciones ocurren con frecuencia. Pero tales gigantes difusos, aparentemente, se forman y se conservan en regiones relativamente tranquilas del espacio. Esto significa que el entorno puede determinar el destino de una galaxia al menos que su propia masa. Si una galaxia está aislada, puede permanecer silenciosa, evolucionando lentamente y casi invisible. Si está en un grupo denso, le esperan colisiones, deformaciones y destellos de actividad. Malin 1 probablemente pertenece al primer tipo. Pero esto plantea otra pregunta importante: ¿cuántas de esas zonas de silencio existen en el universo? Si hay muchas, entonces una parte significativa de las galaxias se desarrolla fuera de los procesos turbulentos que más observamos. Y esto vuelve a cambiar las estadísticas en las que se basan nuestros modelos. Y aquí es donde surge una conexión interesante con los telescopios del futuro. Nuevos instrumentos, como observatorios terrestres supersensibles y telescopios espaciales de próxima generación, podrán ver estructuras aún más débiles. Esto significa que en las próximas décadas podríamos descubrir poblaciones enteras de galaxias similares a Malin 1. Y entonces dejará de ser única. Se convertirá en el primero de muchos.
Y este es quizás el momento más importante de toda esta historia. Porque la ciencia avanza no cuando encontramos una excepción, sino cuando esa excepción se convierte en un patrón. Si Malin 1 no es una anomalía sino un tipo, entonces se abre ante nosotros una imagen completamente nueva del universo. Una imagen donde no dominan sistemas brillantes y activos, sino gigantes silenciosos, difusos y casi invisibles. Y entonces el cosmos familiar que vemos en las fotografías, con espirales brillantes y nebulosas relucientes, resulta ser solo una pequeña parte de la realidad. El resto está oculto. Y es precisamente esta parte oculta la que se convierte en el nuevo objeto de investigación. Porque quizá los principales misterios del universo no estén donde hay más luz, pero donde casi no hay ninguna. Y esta misma idea cambia por completo el enfoque para entender el cosmos. Malin 1 muestra que el universo real puede ser mucho más vasto y complejo de lo que estamos acostumbrados a pensar. Mientras nos orientábamos hacia objetos brillantes, miles de millones de gigantes silenciosos pasaban desapercibidos. Forman una estructura invisible sobre la que descansan galaxias visibles y, por tanto, ejercen una influencia clave en la evolución del universo. Cada nuevo descubrimiento de tales objetos obliga a reevaluar no solo la cantidad de materia, sino también la distribución de las galaxias, su dinámica e historia de formación. Si antes se creía que las grandes galaxias espirales son el estándar y las desviaciones son raras, entonces Malin 1 y sus hermanas silenciosas muestran que el propio concepto de galaxia típica requiere una revisión. La cuestión del origen de Malin y es especialmente importante. ¿Qué fue exactamente lo que ha formado sus características únicas? ¿Fueron estas influencias externas, interacciones débiles con galaxias vecinas, desplazamientos gravitatorios que estiran su disco? ¿O se formó inicialmente como un gigante difuso, donde la densidad de gases era insuficiente para una formación estelar intensiva? La respuesta aún no está clara, pero cada hipótesis abre nuevos horizontes para la investigación. También debe mencionarse el aspecto temporal. Malin 1 demuestra estabilidad durante miles de millones de años. Mientras otras galaxias experimentan colisiones, destellos de actividad y procesos dinámicos, este gigante conserva su estructura casi sin cambios. Esto permite a los astrónomos considerarla un archivo viviente de la historia del universo, una oportunidad única para estudiar las condiciones y procesos que existieron en las primeras épocas de la formación de galaxias. Además, Malin 1 obliga a replantearse el papel de la materia oscura. En galaxias brillantes ordinarias, su influencia es difícil de aislar debido a procesos estelares, pero aquí la materia oscura prácticamente sale a la luz. Mantiene unida la enorme estructura difusa, impidiendo su desintegración. Así, Malin 1 se convierte en un laboratorio ideal para estudiar la sustancia fundamental del universo, que sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. No debemos olvidar que Malin 1 es un símbolo de lo limitada que es nuestra percepción. Solo vemos luz, pero la mayor parte de la masa del universo es invisible. Quizá miles de millones de estos gigantes fantasmales se escondan en regiones oscuras, creando una arquitectura cósmica que solo podemos imaginar. Y cuando los astrónomos miran Malin 1, no ven solo una galaxia. Ven un desafío para los modelos establecidos, una invitación a replantear lo que considerábamos conocido. Nos recuerda que el cosmos es mucho más diverso y misterioso de lo que parece, y que detrás de cada descubrimiento hay nuevas preguntas aún más complejas. Malin 1 nos enseña a mirar no solo lo que brilla, sino lo que es casi invisible. Nos obliga a estudiar el vacío con la misma detención que estudiamos las regiones brillantes,
porque es en esta oscuridad donde pueden estar ocultas las claves para entender la estructura y evolución del universo. Y cuanto más estudiamos esos objetos, más claro queda que nuestra imagen familiar del cosmos es solo una pequeña parte de la realidad. De hecho, el universo es mucho más gigantesco, difuso y silencioso de lo que jamás podríamos imaginar. Y es en esta parte oculta donde pueden estar las respuestas a las preguntas más fundamentales: ¿cómo se formó la materia? ¿Cómo se construye la estructura cósmica y qué constituye realmente la base del universo? Malin 1 es más que una galaxia. Es una puerta a lo desconocido. Un recordatorio de que en el espacio hay mundos enteros casi completamente ocultos a nuestros ojos, y que la verdadera comprensión del universo requiere no solo tecnología, sino también la disposición a ver lo invisible.